Dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías, en el capítulo número 15 y verso número 10. Ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado en préstamo, y todos me maldicen. Sea así, oh Jehová, si no te he rogado por su bien, si no he suplicado para ti en favor del enemigo en tiempo de aflicción y en época de angustia. ¿Puede alguno quebrar el hierro del norte y el bronce? Tus riquezas y tus tesoros entregaré a la rapiña sin ningún precio, por todos los pecados y en todo tu territorio. Te haré servir a tus enemigos en tierra que no conoces, porque fuego se ha encendido en mi furor y arderá sobre vosotros. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas las palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me senté ni me engreí a causa de la profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Gracias, Padre, te bendecimos en esta mañana, te damos las gracias por tu palabra, Señor, porque siempre hará cambios, Señor. Tiene todo el poder para cambiarnos. Señor, ayúdanos, Padre. Bendito eres en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. La restauración emocional, por supuesto, es una parte, ¿verdad?, de lo que tanto Dios puede hacer, hermanos. Pero en esta porción me llama mucho la atención las confesiones que hace Jeremías, ¿verdad?, que nos hablan de cosas bastante íntimas, de cómo se sentía él. Siendo profeta, cualquiera da por hecho, ¿verdad?, que como es profeta, a él no le pasa nada, que él todo le va bien y todo está muy bien en su vida, pero como profeta, él también, máxime en primeros tiempos, ¿verdad?, como profeta, era una labor que no era fácil de ejecutar, era una labor que realmente no era sencilla, porque uno puede hacer un trabajo material, un trabajo físico, y entre más físico es, casi que usted lo deja al terminar su labor y se va para su casa tranquilo. Pero entre el trabajo de más responsabilidad, quizás más carga tenemos, ¿verdad? Estoy hablando de lo natural, de lo secular. Y ya alguien como gerente ya no se va a su casa tan fácil,
y puede dejar todo en la oficina. Muchas cosas se van con él, en su mente, ¿verdad? En su corazón le pueden afectar. Se preocupa, se puede sentir triste, se puede sentir amenazado, se puede tener un montón de tipos de sentimientos, hacer cosas que quizás no las haría si no fuera porque tienes que cumplir un reglamento o una ley, ¿verdad? O hacer cosas simplemente para ser productivo y para generar ganancias. Entonces usted dice que duro aún en lo natural. Ahora pongámoslo en lo espiritual. En la obra espiritual, Jeremías estaba viviendo una realidad distinta y él abre su corazón como siervo y nos permite ver quizás su intimidad como persona. Nos da a conocer algunos aspectos de su vida que yo creo que podemos nosotros aprovechar para que nos aconsejen, porque Dios lo aconseja. Entonces, aparentemente Jeremías en esta faceta humana lo vemos que pareciera que él se había inclinado emocionalmente ante ciertas situaciones, emocionalmente se había involucrado, digamos. Emocionalmente se sentía afectado. Y él abre su corazón y le expone al Señor y el Señor le contesta. Es un diálogo, ¿verdad? Entonces, la misión que Jeremías tenía era una misión que lo estaba desgastando, ¿verdad? Lo estaba desgastando. Usted ve el desgaste como es, ¿verdad? El desgaste me hace perder las cosas buenas que tengo, ¿verdad? Usted lo ve en los políticos, ¿verdad? Entran de una manera y salen de otra, ¿verdad? Porque muchas cosas se desgastan. Ahí se ve claramente, ¿verdad? Difícil aquel que sale mejor que cuando entró, ¿verdad? Difícil. Lo normal es que salgan, ¿verdad? No solo en una nota, ¿verdad? Menos evaluados, con menor evaluación, sino también en lo personal, ¿verdad? Algunos entran todavía con su pelo negro y después salen canosos. Algunos, ¿verdad? Bien estiraditos y después salen con un montón de arruguitas aquí, ¿verdad? O salen con otra expresión, ¿verdad? Y si usted fuera más adentro, ¿verdad? Así como Jeremías abre su corazón, él le diría, no hombre, si eso no es nada, ¿verdad? Tengo problemas en mi casa, una cantidad de consecuencias que se derivan. Entonces, en eso, esas situaciones también son susceptibles o son necesarias para que el Señor las mejore, para que el Señor las restaure, para que el Señor las cambie. Porque de lo contrario, la misión que tenía Jeremías no le iba a permitir concluir el plan de Dios, ¿verdad? Porque él estaba de alguna manera, en lo que habla, involucrado con algunas cosas. No involucrado en el sentido de estar haciendo cosas malas, sino que tenía ciertas inclinaciones posiblemente, ¿verdad? Tenía su propia opinión y de alguna manera esta estaba respondiendo a su paquete emocional, ¿verdad? Cada quien tiene su forma. Entonces el Señor le ayuda a salir adelante para que no sucumba, para que él pueda terminar la obra que el Señor le ha dado. Nosotros quizás no estamos al nivel de Jeremías, ¿verdad? Como para decir, Señor, yo tengo una gran obra y yo necesito, ¿verdad? Como quizás nuestras emociones pueden ser de otro tipo, pero siempre aplica en cuanto a la forma en que el Señor lo hace, le da el consejo. Y yo creo que también el consejo es bueno para nosotros. Entonces, vemos el conflicto emocional fuerte. ¿Por qué decimos eso? Bueno, porque el profeta dice, en el verso 10 dice, pobre de mí, mamá mía, no, madre mía, dice. O sea, estaba prácticamente ya
¿verdad? Como ya los últimos recursos, ya llama a su mamá, ¿verdad? Está diciendo las cosas son duras, pobre de mí, ¿verdad? Y está diciendo pobre de mí, pobrecito yo. Ya cuando uno mismo dice de uno mismo, cuando uno mismo dice eso, ¿verdad? Es porque se siente mal. Porque me trajiste al mundo para discutir y litigar, dice. Y no soy abogado, dice. ¿Verdad? Pero yo tengo litis todos los días. La gente me agarra, vos sos. La gente quiere pelear y me llega a buscar. Era una realidad. Porque toda la nación lo miraba mal. Ni nunca he prestado, ni he tomado prestado, sin embargo todos me maldicen. El Señor, yo te he servido muy bien. Mire lo que dice, ¿verdad? Que quizás nosotros no nos atreveríamos a decirlo. Pero Él dice, Señor, yo creo lo que Él dice, hermano. Yo te he servido muy bien. En tiempos de sufrimiento y dificultades, te he rogado por mis enemigos. O sea, aún he orado, he pedido por los enemigos. ¿Puede alguien romper el hierro del norte y el bronce? Algunos dicen que posiblemente está hablando de la dureza que podía tener el enemigo, ¿verdad? O el enemigo del norte, refiriéndose quizás a los babilonios, ¿verdad? Que tenían más oficio con el metal, ¿verdad? Que los mismos israelitas. Debido a todos tus pecados, entregaré a otros tu fortuna y tus tesoros sin pago, como botín de guerras en todas tus fronteras. Haré que tus enemigos, le está hablando el Señor, ¿verdad?, te lleven a una tierra que no conoces. Mi ira ha encendido un fuego que los quemará a todos ustedes. Estoy en otra versión, ¿verdad? Disculpen que copié mal aquí. Porque fuego se ha encendido en mi furor y arderá sobre vosotros. La siguiente. Verso 15 dice, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame. Véngame de mis enemigos y no me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Acuérdate de mí y visítame. Mire, la vida de conflicto y cómo lo miraban y cómo peleaban con él como un enemigo que era maldecido, ¿verdad? Una situación que como profeta, hermanos, de verdad que lo iba a desgastar, ¿verdad? Que el Señor le había dicho, te pongo para las naciones, ¿verdad? Te he dado a las naciones y le da promesas y todo. Y cuando comienza el ministerio, ¿verdad?, en lugar de que hablaran bien con él, lo comenzaban o sea, era un comienzo duro. Era un comienzo, hermanos, contrario a lo que quizás él pensaba. Porque todo ministro piensa, si yo comienzo, ¿verdad?, y todos los hermanos me van a amar, ¿verdad? Y mucha gente, ¿me entiende? O sea, puede comenzar a estar pensando de otra manera y no es que Jeremías estuviera diciendo que él necesitaba público, pero de alguna manera está diciendo un poco, expresando su frustración. Cuando las cosas no salen como nosotros queremos, de alguna manera hay frustración. Cuando no solo es que no han salido, sino que además estoy teniendo mala imagen y me están maldiciendo, entonces todavía es más grave. Entonces el profeta carga con una verdad en su corazón. El destino del pueblo, ¿verdad?, que iba a ser entregado a Babilonia, ¿sí? El destino de lo que iba a pasar. A pesar de que, Señor, te he servido bien, me doy cuenta
me doy cuenta que de nada ha servido mi esfuerzo. Me doy cuenta que ha sido en vano, por gusto. O sea, Jeremías tenía una frustración, hermano. Y yo sé lo que le va a pasar. Entonces, Jeremías se siente, hermanos, de alguna manera frustrado ante la situación, ¿verdad? Porque había un conflicto emocional grande, porque no miraba un resultado, un resultado. Estaba diciendo: Señor, acuérdate de mí, visítame, véngame, porque realmente lo necesito. Emocionalmente, hermanos, él estaba afectado, porque todos sabemos lo que pasó, ¿verdad? Y cómo el Señor obró, pero vemos una queja, por decirlo de alguna manera, de Jeremías, o más bien un corazón abierto al Señor, ¿verdad? Que ya no era ni queja, pero él estaba pidiendo, hermano. Entonces el profeta tiene esa carga, la carga de saber, hermano, lo que va a pasar. Eso es como cuando usted puede tener a un familiar, a un hijo, quien sea, y usted sabe que lo que está haciendo, ¿a dónde va a ir a parar? Usted ya lo sabe. Usted lo sabe bien. Y entonces usted está tratando de hacer todo el esfuerzo, y eso lo va a desgastar, vea, lo va a desgastar. Un momento que va a estar pidiendo ayuda también. Entonces, pero que no era usted el que llevaba la ayuda, pues, y la palabra. Pero ¿por qué está desgastándose? No sé si me explico. Porque el Señor no nos agarra a nosotros como coche bomba, ¿verdad? O sea, nosotros no vamos para ir a morir. Se cumplió la misión, pero se muere el que va ahí, ¿verdad? O como los que hacen aquellos que se ponen explosivos, ¿verdad? Van bien cubiertos y ahí claro, cumplen su misión, pero mueren, ¿verdad? Pero el Señor no nos ha mandado a eso. El Señor no nos ha mandado a que perezcamos juntamente con el pueblo. Entonces, si nosotros vemos el mal, nos afecta emocionalmente, pero nos afecta tanto que igual vamos al mismo destino, no puede ser, ¿verdad? Es decir, no es que Jeremías estuviera en mal, pero la estaba pasando mal. Por otro lado, Jeremías, mire cómo está hablando de sus emociones, cómo se siente por un lado, pero también cómo se siente por el otro lado. Y dice el verso 16: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó en mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Es algo increíble, como cuando usted le dan la solución, ¿verdad?, de algo, y le encuentra. ¿Cómo está contento? Sí, estamos contentos, porque usted dice: esta es la solución, esta palabra es la que va a impactar a aquel, y él va a cambiar o ella va a cambiar, porque se va a dar cuenta que es necesario, y yo llevo esa palabra. Entonces él sentía gozo porque llevaba esa palabra, porque la había encontrado, porque se la había comido, porque no la desperdició, no la despreció, sino que la consumió, ¿verdad? Como quien va a casa ajena y le sirven y se come lo que le sirven. Nada que decir: mire, fíjate que yo bien lo loco, me cae mal, hombre, ya ese volado no lo como, porque va a hacer quedar mal, va a hacer sentir mal, y si solo eso tenía la gente que lo invitó. Y si después, en lugar de quedar bien, va a caer mal, son cosas, ¿verdad? Por lo tanto, había una alegría, porque él fue obediente, y el amor a la palabra del Señor fue grande, que la tomó como alimento, no la desperdició, la aprovechó. Esto le hacía sentir un consuelo, hermano, que había llegado el camino, ¿verdad?, que había hallado la solución
también para otros. Hermano, yo creo que uno ve los casos aún de gente que ni siquiera es cristiana y uno dice, si tan solo hiciera esto. ¿Y usted tiene la solución o no? Sí, usted dice, no, hombre, si con solo quisiera, y ahí se termina. Pero como cada quien toma sus decisiones, ¿verdad? Y tampoco no le están preguntando a uno para andar uno de metido, usted, pues sí, ¿verdad? Sin embargo, él sentía esa alegría, una palabra que lo llenó a él de gozo, de alegría en su corazón, porque hubo respuesta de Dios. Y su nombre dice, tu nombre se invocó sobre mí, ¿verdad? O sea, en otras palabras, se sentía un escogido de Dios. Señor, que tú traigas la palabra a través de mí. ¡Wow! O sea, ve los dos lados, vea. Por un lado el tener la palabra, por ser tomado en cuenta por Dios, pero por el otro lado de sentirse impotente por el rechazo que muchos tenían a esa palabra, sabiendo que esa era la medicina, que ese era el remedio, que esa era la solución. Entonces, ¿qué es lo que pasaba, hermano? Le llegaba a él esto, una sensación que me imagino antes no había tenido, una sensación de soledad, hermano, o un apartarse, ¿verdad? Que de alguna manera lo hacía apartarse para sufrir, vea, él solo, porque no había quien le pudiera entender. Mire, eso es difícil, ¿verdad? Cuando nadie lo puede entender y nadie lo puede entender. Entonces usted se siente solo en eso. Entonces, dice el verso 17, no me senté en compañía de burladores ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Sí? El hecho de que me usaras, Señor, no me cambió para mal a mí, ¿sí? No me volvió creído o engreído, ¿verdad? No dije, si es que si el Señor no habla por mí, olvídense, ustedes están fritos. No, él no se creyó de nada. Él era uno más. A pesar de que el Señor lo usara, ¿verdad? Y la profecía llegara a través de su boca, dice que se sentó solo. Se indignó. ¿Sí? Me aparté porque la misma palabra que llevaba de profecía no me permitía más que sentir indignación de ver todo lo que estaba por suceder y la indiferencia del pueblo. A Jeremías lo tenía, hermanos, lo tenía mal, ¿sí? Sus emociones estaban mal. Y dígame quién no se había afectado, hermano. Si es alguien que usted ama y ve que no lo mueve nada, hermano, y no lo cambia nada, que está a punto de destrozar su vida y que no les importa, y usted sabe lo que viene después, que esa decisión puede ser de años para medio salir o para por lo menos sentirse bien, y que lo vean con frescura, como que sí, ¿verdad? Y que no ven peligro en muchas cosas que la misma palabra está usted que usted ha recibido de Dios, está diciendo que hay que cuidarse, que es un peligro para nuestra propia vida. Entonces eso lo hizo a él, como dice, apartando. Yo no sé si usted alguna vez ha visto en una organización alguna gente que de repente se va apartando por su tema. Al final, ¿qué pasa, hermano? O sea, comienza a sufrir, ¿verdad? Y comienza hasta que a lo mejor ya no está después. Ese, hermanos, era estos tres cosas demuestran cómo se sentía emocionalmente Jeremías, ¿verdad? Por un lado,
no ve resultados en la obra que él tenía, no ve resultados, pero por otro se sentía contento porque Dios le hablaba y él sabía que era Dios el que le hablaba. ¿Me entiendes? Pero también lo que estaba haciendo en él, que lo estaba apartando. Entonces, ¿cómo había cambiado el carácter de Jeremías? Los que lo pudieron haber conocido antes y hoy lo conocían decían, ya no es el mismo. Ya no es el mismo. Por lo tanto, había un conflicto emocional fuerte, hermano. Y Jeremías dice algo, que en esa situación nada cambió ese estado emocional, nada lo cambió. Es decir, dice el verso 18, porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. El sufrimiento estaba en él y no sentía cura, no sentía que nada lo podía sacar. Hay situaciones, hermanos, donde, como le dijera, si él estaba llevando una palabra que podía restaurar a otro, pero esa misma palabra como que no actuaba en él, ¿verdad? Porque la aflicción de él era otra. Entonces el sufrimiento que estaba en él, ¿ya?, era por su naturaleza, por sus emociones. Hermano, todos tenemos emociones. Y nosotros pensamos, y quizás más los hombres podemos decir, yo no soy tan emocional como mi esposa. Pero bueno, es que si no fuéramos emocionales, seríamos más máquinas, ¿verdad? Sí tenemos emociones, por supuesto. La expresión es diferente, ¿verdad? Que a Jeremías solo se apartaba, ¿verdad? Otro quizás hubiera hecho un relajo, ¿verdad? ¿Sí? Y si hubiera destapado a decirle, pero Jeremías solo se apartaba, como muchos de nosotros que solo nos apartamos, ¿verdad? ¿Ya? Y se acabó. Y uno dice, ¿para qué voy a estar en eso? Pero había un sufrimiento que estaba en él. Esas emociones lo estaban cada vez desgastando y había una incapacidad de revertir eso, a pesar del conocimiento que tenía la palabra, hermano, y de la presencia de Dios y de la realidad de Dios. Esto es importante, hermano, porque el que no tiene esa sensación de realidad de Dios y espiritual, vive en otra dimensión, vea, vive en una dimensión bien terrenal. Obviamente, esa es la lucha. Sin embargo, Jeremías está diciendo, con nada puedo quitar esto. Así, muchos hoy también nosotros, hermanos, podemos desgastarnos, porque vemos que otros no reaccionan, no reaccionan. Y usted se pone a pensar, Señor, ¿y qué pasa, verdad? Y si yo hablo, caigo mal y me gano un montón de cosas. Y yo oro y no veo nada, Señor, ¿verdad? Yo oro y veo que no pasa nada. Como que las cosas inclusive empeoran, Señor. Pero en todo ese proceso, hermano, nosotros somos los que podemos estarnos desgastando y sufriendo. Los otros están tranquilos, hasta se van a reír. Entonces, no sé si entiende lo que Jeremías está exponiendo, ¿no? Es algo grave, porque uno puede decir no me afecta emocionalmente, pero sí nos afecta. Porque el sentimiento de impotencia, hermano, en lo espiritual es algo bien tremendo, ¿verdad? Porque nos puede enfermar, hermano. Cuando usted se siente impotente y siente esa frustración, ¿verdad? Que a pesar de conocer la palabra, conocer la voluntad de Dios, y que usted no puede llevarle eso a otro, ¿verdad? Y usted dice, bueno, y entonces,
Jeremías estaba viviendo eso, hermano. Jeremías se sentía terrible en eso. Y le dice Jeremías, serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Mire, el dolor no terminaba porque viendo una cosa y luego otra, y el nivel de complejidad que a veces tienen las cosas, que no solo es de A a B el problema, sino que está otra aquí, otra cosa más, y usted dice, eso no está humanamente sencillo de resolver. El dolor no se terminaba por eso, por la complejidad, por palabras múltiples que llegaban, porque conocía más de lo que el pueblo hacía, ¿verdad? Sentía que entonces que la herida, cuando ya medio estaba sanando, volvía otra vez a abrirse. Y como no hay cosa más terrible que eso, ¿verdad? Que alguien no le sane una herida y que se le vuelva a abrir. Y ya cuando ha pasado varias veces, ya eso. Y el sentimiento de frustración, ¿verdad? Y desesperación de aquel que sabe que está reincidiendo en lo mismo. Entonces el dolor, hermano, los altibajos en su vida, hablando de lo emocional, ¿verdad? Porque por un lado sentía la esperanza al ver la grandeza de Dios y la dimensión de su palabra, ¿verdad? La profundidad, el impacto que tenía en él la palabra. Pero ojo, hermanos, porque ese impacto que tenía en él no lo tenían en los demás. Es como cuando usted lee algo y dice, wow, esta palabra, y usted siente que es una gran bendición y le dice a otro, sí, ahí dice tal cosa, ¿verdad? Sí, pues sí, pero ¿cómo le transmite, cómo le traslada, ¿verdad? El rema a otro es difícil, hermano, ¿verdad? Porque sale de la vivencia, ¿verdad? Sale de la misma revelación de Dios, que directamente lo hace, hermano. Él nos hace entender. Por eso se llenaba por ratos de ilusión, ¿verdad? Como un espejismo que hace ver que ahí está el agua, ¿verdad? Hoy sí, ya veo que las cosas van a salir bien, ¿verdad? Iba Jeremías y cuando llegaba era pura una ilusión, ¿verdad? Era un espejismo, ¿verdad? Dice, serás como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Ahí veía el agua y cuando llegaba ya no había nada. Hermano, ¿a cuánto nos ha pasado eso, hermano? En lo espiritual, que vemos una cosa, vemos una salida, vemos una solución, y de repente cuando usted se acerca ya no está. De lejos lo ve, pero cuando ya se acerca ya no está. Era una ilusión. Entonces, esta era la situación de Jeremías, donde decía, nada ha cambiado mi estado. Nada, Señor, nada me ha cambiado. O sea, no, sigo igual. ¿Sí? Sigo igual, ¿verdad? La sensación de frustrado, la alegría cuando recibo tu palabra, ¿verdad? Pero después veo la realidad que llega del apartarme de ti y sentirme como normalmente me he sentido, apartado, ¿verdad? Solo, ¿sí? Queriendo, quizás sin ninguna capacidad, porque lo que hace esto es que nos quita la capacidad de buscar ayuda. O sea, nos quedamos solos y no queremos ayuda. No, déjenme a mí. Y las cosas pueden ser tan fáciles, pero no queremos ayuda. O sea, me aparto y no acepto ayuda. Y hermanos, y eso en lo espiritual es más común que cualquier cosa, ¿verdad? Porque uno en un trabajo puede tener, y si alguien le dice, mira, te echo la mano para que salgas antes, y usted rápido, vaya pues. Pero en lo espiritual no, hermano. En lo espiritual es casi un pecado, ¿verdad?
Entonces, no se busca ayuda, por eso la soledad, la situación de soledad. Y él dice que nada le ha cambiado ese estado emocional. Una herida que se vuelve a abrir y soluciones que se ven, pero que al acercarse ya no están. Entonces el Señor le da el resultado. El Señor le da la solución. La cura a esto y los resultados. Y este es el mensaje, hermano. Porque quizás nosotros no estemos como Jeremías, ¿verdad? Que nuestras emociones son por el puro ministerio. ¿Verdad? Pues sí, porque Jeremías estaba hablando, no tenía nada, hermano. No tenía trabajo, no tenía negocios, no tenía nada. Era solo. Pero quizás nuestras emociones van por todo lo que está alrededor. Inclusive por todas nuestras faltas. ¿Sí? Que degeneran, ¿verdad? Degeneran. Entonces, le dice el Señor, hey, se necesitan cambios y cuidos. Hay cosas que debes de cambiar y cuidar. Hermano, y este es un consejo que le dan al siervo del Señor, a Jeremías. Y qué bendición que también nosotros lo tenemos al alcance. Le dice el verso 19, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Tres cosas aquí, hermano. El Señor le dice, si te convirtieres. Y usted puede decir, ay, que no era convertido Jeremías. ¿Cómo no, hermano? La palabra aquí es, si cambias y regresas a mí, ¿verdad? O sea, lo que estaba diciendo es, Jeremías, todas esas emociones te han cambiado y te han apartado. Te has sentado solo, no te has acercado a mí. Entonces, esas emociones nos van a... ¿Por qué están esas emociones? Se vuelven en contra, hermano. Porque nos convencen, porque nos atrapan, porque al final de muchas emociones solo va a salir un rótulo, ¿verdad? Una viñeta, una etiqueta, ¿verdad? La etiqueta puede decir no me quieren, la etiqueta puede decir no me aguantan, la etiqueta, o sea, de todas las emociones yo me aparto y entonces las emociones me convencen. Como no me acerco a Dios, me alejo de Dios, las emociones tiran sus veredictos, hermano. Es que estos no te quieren por tal y tal cosa. Lo que pasa es que como sos negrito, entonces por eso todos te echan. Hermano, si uno oye cosas tremendas, ¿verdad? Yo le he contado de un compañero que tenía. Él era blanco, hermano. Yo era moreno a la par de él. Pero sus facciones, el pelo, su cuerpo y todo era de raza negra, ¿verdad? Y entonces él decía, mi padre blanco, decía, mi madre blanca, mis hermanos blancos. Y él había salido blanco, pero con facciones y todo. Y entonces había un abuelo o bisabuelo que había sido negro, ¿verdad? Y él sacó, y ese era un conflicto para él, ¿verdad? Y un día se le salió a decirlo, ¿para qué, hermano? Porque no buscó a Dios, hubiera buscado a Dios, pero busca a sus amigotes, solo para que lo hicieran pedazos, ¿verdad? Porque ¿qué le va a decir el mundo a uno, hermano? No, hombre, entonces vos no, ellos no son tus padres, vos quizás regalados te hicieron, ¿verdad? Vos sos huérfano, ¿verdad? O sea, o de seguro, mira, quizás vos sos hijo de lechero, ¿verdad? Y cualquier cosa, ¿me entiendes? O sea, la gente puede decir cualquier tontería, hermano. Y como el alma está afectada por las emociones, lo podemos agarrar y lo podemos hacer verdad. Y nos sigue aislando y nos sigue alejando de Dios. Mucha gente, hermano, se aleja de Dios por tonterías. Mucha gente el día que de mala suerte
llegaron a la iglesia, quizás el hermano que les quiso acomodar el vehículo, ya no se pusieron de acuerdo y ellos se pelearon y ya no volvieron a llegar. Y ahí se acabó todo. O sea, están afectados por las emociones y las reacciones a esas emociones. Entonces, le está diciendo el Señor, esas emociones te atrapan, te alejan de mí, y ya eres tú, ya no soy yo. Aunque por ratito llevas mi palabra. Así, si tú te conviertes, te voy a poder restaurar nuevamente. Y vas a estar delante de mí. Un gran cambio, hermano. Alguna gente, aún emocionalmente, hermano, ciertas emociones causan cierto placer, ¿verdad? Como que les da dopamina eso, ¿verdad? Entonces les gusta o estarse lastimando o estar teniendo ciertas emociones que no son buenas, hermano. Es increíble, hermano. Y entonces, ¿por qué? Hermano, es lo que hablamos, ¿verdad? De lo que realmente el potencial que hay en el hombre para el mal. Entonces, a eso se refiere aquí si te convirtieres, ¿verdad? Si cambias y te acercas y regresas a mí. Si dejas, entonces le dice, si entresacares, ¿verdad? Si entresacares lo precioso de lo vil. Si entresacares, ¿cómo es esto, hermano, de entresacar? Haga de caso que está comiendo pescado, ¿va? De aquellos pescados espinudos, ¿va? Comienza, hermano, con gran cuidadito a sacar. Nadie va a agarrarlo y, no, yo me lo como, yo soy macho. Ahí va a quedar un montón de espinas trabadas, ¿va? Usted se puede morir, alguien se puede hasta ahogar, hermano. Entonces él está diciendo, si entresacares. Hermano, ¿y eso qué es? Sí, está hablando de las emociones. Si entresacares. ¿Ya? Y si te dicen, hoy te veo más negro, y usted tiene ese complejo de que me dicen negro, no, hermano, si entresacares, mira, echarlo a la basura, ni hagas caso, ni reacciones, ni nada. Si entresacares, ¿ya? Y solo dejan las cosas que valen la pena y lo demás lo desechas, porque uno habla de emociones, ¿verdad? Pero no es que las emociones están por aquí en el corazón todas, ahí echas un puñito, no, ¿verdad? No es así, porque tienen que ver con nuestra mente, ¿verdad? O sea, están también unidas, pues no es que ese es, pues sí es el alma, ¿verdad? Por eso llame el alma. Pero si entresacares, dice, eso no lo podemos tragar todo, ¿verdad? Porque nos puede dañar. Ni tampoco debemos creerlo todo, hermano. Ni aún reaccionar en todo. Y si creemos que algo lo vamos a hacer mal, hermano, pues pongámoslo. Mire, yo un día de esto estaba molesto, hermano, porque vi la intención, ¿verdad? Lo voy a dejar en visto, porque si le contesto ahorita, le voy a contestar como... Ya cuando me había pasado la molestia, hermano, yo detecté que estaba molesto. Ya cuando me había pasado la molestia, le contesté y le digo, mira, ya hablamos otro día, ¿verdad? Está bien, ¿no? Sabía lo que había hecho, pero no se lo reproché. Hablamos mejor. O sea, como le dijera, quizás metió las patas, ¿verdad? Y yo no seguí esa misma línea. Yo no agarré japita. Yo dije, no, ahorita si reacciono voy a reaccionar mal. Voy a diferir mi reacción. A ver qué pasa de aquí a un par de horas, a ver cómo me siento. Bueno, no es fácil detenerse.
Si en el momento dan ganas de sacar un garrote más grande, ¿verdad? Y le estoy diciendo, hermano, de una que tuve éxito, en muchas no tengo éxito. No vaya a creer. Pues sí, hermano, así es. Pero, ay Dios. Preferible que me vea que lo dejo en visto, ¿va? Como dicen los jóvenes. Mejor no reacciono ahorita. Porque las emociones nos manipulan, hermano. Nos pueden manipular y no nos damos cuenta. Por eso no cambiamos, hermano, porque siempre reaccionamos de la misma manera. Aunque lo pensemos diferente, al final lo hacemos al revés. Y no hemos detectado que tenemos que entresacar. Debemos entresacar lo precioso de lo vil. Para comunicar igual, hermano. Si hay cosas que no se deben comunicar, hermano. De verdad le digo. Hay cosas que no se deben decir, fíjate. Es que yo soy bien transparente. No, hermano, hay cosas que no se deben transmitir. Que va a ser de mayor sanidad para los demás. Porque mire lo que dice aquí, que si entresacamos lo precioso de lo vil, seremos como su boca. Hermano, ¿y quién no quisiera, verdad? Hablar solo oro, dicen allá en el campo, hermano. Solo oro habla, dice. Y el otro puro cascajo, no. Así que es necesario. Porque entonces, hermanos, vamos a seguir la contaminación. El sentir, el mal sentir, hermanos, el mal deseo, se va a difundir. Y hay cosas, hermanos, que se difunden increíblemente. Y usted creería que no, si yo solo aquí en este pedacito. No, hermano. Si es que increíblemente se esparcen con más rapidez de lo que uno cree. Entonces vemos dos cosas, hermano. Si te convirtieres, si entresacares, ¿verdad? Y si no te dejas influenciar, es la tercera. Si no te dejas influenciar. Desgraciadamente, ¿verdad? Esa es la tercera, que no te influencien. Desgraciadamente muchos nos influencian. Más de lo que nosotros creemos. Inciden en nosotros increíblemente. Por eso la recomendación, hermano, es que no les hagamos caso, porque si les hacemos caso, ellos nos van a convertir. Nosotros nos vamos a convertir a ellos. Y el Señor dice, no, que sean ellos los que se conviertan a ti. Hermano, por lo tanto, solo tiene que ser la verdad. Y las otras cosas hay que dejarlas pasar. Porque no nos podemos, aunque nos quedemos solos, mire, no nos podemos adaptar, hermano, a otros. El Señor le dice a Jeremías, no te adaptes a ellos. Aunque te quedes solo, Jeremías, no importa. ¿Por qué, hermanos? Porque a Jeremías nadie lo quería oír, hermano. Que al final lo tenían hasta preso en una cisterna. Porque ya nadie lo soportaba, hermano. Y no que él fuera malcriado, no, él simplemente llevaba la palabra de Dios, hermano. Pero cada vez iba cayendo, como decimos en buen salvadoreño, más mal. Iba cayendo mal. Entonces, por eso, aunque te quedes solo, ¿verdad? Aunque te quedes sola, debes de saber de qué es mejor que convertirte a ellos. Entonces viene el resultado, con esto termino. Entonces serás usado por Dios como juicio. Le dice el verso 20, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Hermano, o sea, ¿qué le está viendo el Señor? Ojo, Jerez, no es que yo voy a venir, ¿verdad? No es que yo voy a venir a echarte la mano. Te voy a decir algo.
El problema tú lo has generado. Pero si tú vienes, ¿verdad? Vas a tener control de tus emociones. Vas a tener control de cómo procesas las cosas. Te vas a volver a mí, vas a dejar eso, vas a sacarlo, entresacarlo lo precioso de lo vil, vas a dejar todo eso que no conviene y vas a ver y te vas a dar cuenta, ¿verdad? Cómo realmente ellos poco a poco van a dejar de tener influencia en ti. Te vas a alejar, vas a dejar que no vas a ceder en ni un punto, en ninguno. Y eso hará que tú seas un muro. Yo solo puedo venir allá en las cosas más extremas, pero tú vas a ser un muro suficiente, un muro fortificado de bronce, dice. Entonces, si haces esto, te voy a poner como muro, te voy a poner como juicio. Significa que no le verían como una persona para llegar a pelear con él, ¿verdad? O para irse a empleitar, sino que sus palabras iban a ser como finales, ¿verdad? Esto dice el Señor. Imagínese que dice, esto dice el Señor, pero vaya, ¿usted qué es lo que no le gusta a esa palabra? No, hermano, es que el Señor dice eso, es punto. Pero hoy comienzo, que sí, bueno, ya tenga razón el hermano, pues sí, vea, no hay que ser tan duro, porque pues sí, vea, que no podemos, hermano, la palabra dice una cosa y uno mira las consecuencias, hermano. Lo que pasa es que nos hacemos los locos, vea, pero siempre vemos consecuencias. Entonces, serás un muro de bronce, aquel que lleva juicio para que se sometan a él. No para discutirlo, ¿verdad? Ni mucho menos para interpretárselo, ¿verdad? No, mire que el Señor dice, pero no hay que ser tan duro, ¿verdad? No hay que ser tan cuadrado, pues sí. Aquí puede uno, ¿verdad? Aquí. Uno puede darse cuenta de eso, hermano. Cómo fácilmente podemos, con solo ponernos en ese plano, ¿verdad? De discutir algo, hermano, ya estamos en peligro. Entonces, esto quizás haga enojar a muchos, porque esos que quieren pelear, quieren saciar sus emociones. Usted no ve en las mañanas un montón de gente que le gritan groserías, y usted ve, viene bravo, casi con otro quiere venir a pelearse. Pues sí, véalo bien, se va a dar cuenta. Es que el día de estos en la tarde, allá por Casa Presidencial, iban unos ahí diciéndole unas groserías a otro señor, y un señor ahí, yo vi que tranquilo, ¿verdad? Pero el otro iba y le iba tirando el carro, y el señor se le iba tratando de apartar, y de verdad, hermanos, que uno dice, wow, no le queda a uno más que pensar que, vea cómo hasta dónde se puede llegar, ¿verdad? Y una emoción cómo puede crecer de mal, ¿verdad? Y llegar a acciones que totalmente lo hicieron perder la cabeza, ¿verdad? ¿Y qué tal si el otro lleva ahí la pistola y le dice, ya me molestó mucho? Y lo vemos, ¿verdad? Lo vemos aquí en este país, pues sí, ha sido de tradición violenta. Por eso usted y yo no nos debemos de confiar, hermano. Ay, déjelo, pues sin ni modo, ¿y qué va a hacer? Pero así es, ¿verdad? Entonces, nosotros no estamos llamados, hermano, para que se vengan a pelear con uno. Usted no puede aceptar eso. Pues sí, simple y sencillamente no te parece, va, entonces no, déjalo, no te preocupes. El que lo hace uno en el trabajo, hermano. Cuando otro quiere estar peleando y todo, va, mira, así es, ¿verdad? Pues si no te vamos a pagar, le digo yo. Punto. No, bueno. Y yo que me voy a estar ahí peleando, ¡ah! Ya le dije, y no lo haces así, no te van a pagar, punto. ¿O no es así? ¿Qué tiene usted
le va a pasar la cola y después va a llegar, mira cómo era que dijiste. Ah, vea que necesitas el piso. Yo sé que en otros lugares ya, la gente llega y con eso es suficiente para decirle, anda a pasar por el cheque, va y te lo van a dar. Punto, ya no queremos nada. Pero en otros lugares quizás queremos tener resultados, hacer las cosas rápido y no hay tiempo, ¿verdad? A veces es tan cortos los periodos que si usted dice cambio aquí, ya no hace lo que tenía que hacer. Entonces hay que lidiar y bueno, cuando se termina y vemos después y decimos ya no, ¿verdad? Pero qué increíble, hermano, con esto, porque no estoy diciendo que todo lo de Jeremías era emocional, hermano. No, hermano. Estoy hablando cómo lo emocional nos puede empujar y cómo es parte, digamos, del problema. Cómo esto se había hecho cambiar. Porque el Señor le estaba diciendo, te vas a hacer muro. ¿Sí? Vencerás con ese muro. Yo te defenderé si ese muro no es suficiente. Pero mucha gente quiere discutir, ¿verdad? Eso. Pero acuérdense que el pecado se hace violento, hermano. El pecado se quiere primero ser racional, ¿verdad? Pero después se hace violento. Y eso lo debemos de saber, hermano. ¿Ya? Al principio es racional, va, no te preocupes. Sí, yo tuve la culpa, va, dice el otro. No te preocupes, pues sí, pero mira, no, es que yo no te voy a pagar. ¿Ah, cómo? Ya, pues sí, ya la cosa cambia, va. Es que eso vale, no, y es que hermano, y ahí va, pero al principio trata de ser racional, ¿verdad? Sí, pero después, hermano, se vuelve violento, se puede llegar a ser violento. Te libraré de las manos de los malos, ¿verdad? Sí, y si has caído, has cedido, y ellos tienen derecho sobre ti, yo se los voy a quitar, yo los redimiré. Wow, para que seas libre. Te voy a sacar de la mano de los fuertes. Pero si está haciendo muro. Pero si no está haciendo muro, ¿verdad? No sé si me explico. El Señor, yo quiero que me defienda. Vale, el Señor. Cierra las puertas, ponle candados, aquí, acá. Y yo te voy a defender. Va, está bien, ¿verdad? Pero viene y dice, no, si el Señor me va a defender, hay que quede abierto. No, le dice, Señor, yo te dije, ¿verdad? Que tenías que primero, ¿me entiendes? O sea, es que hay una primera parte, hermano. Hay un primer paso, hay algo que debemos demostrar, que queremos defendernos, que no queremos ceder, que no queremos darle al enemigo esa ventaja. Hermano, la ventaja emocional es grande que tiene el enemigo. Mire, ayer lo decía el pastor general, vea, lo decía, hermano. Lo decía, vea, con Asuero, vea, lo ponía él como reflexión después de lo que se predicó. Y él decía, bueno, valor de Asuero, vea, de quitar a la reina, dice. Porque nosotros aquí como ministros no tenemos ese valor, dice. Muchas veces no lo tenemos. Y Asuero, cuando Basti fue llamada y no quiso ir, yo no sé si por presión del mismo público también, va. Estaban todos y dijeron, no, Asuero hace algo. No, mira, yo cuando llegue a mi casa, mi mujer ni de comer me va a querer dar y que me va a tocar dormir afuera. Hace algo, porque pues sí, porque esa noticia va a volar rápido. De que la reina Basti no te hizo caso. Hermano, hay cosas que están a nuestro alcance. Debemos de volvernos al Señor, tratar de cambiar, hacer el cambio, ¿verdad? Y comenzar solo las cosas que valgan la pena y no hacernos para el otro lado, sino que ellos se conviertan a nosotros. ¿Por qué? Porque de esa manera el Señor hará un muro de ti. Y todo lo que no alcance en ese muro, aún
Si hemos caído en manos del fuerte, el Señor nos va a redimir. Él va a pagar la cuenta para que tengamos la libertad en toda su obra. Gracias, Padre Celestial, te bendecimos, porque tú eres fiel, Señor. Porque ¿quién podrá, Señor, hacer tu obra y no verse afectado, Señor? De una u otra manera, nuestras emociones, Señor, muchas veces nos traicionan. Señor, porque tenemos preferencias, porque queremos algunas cosas más que otras. Señor, porque nos gusta quizás discutir, Señor, lo que no es discutible, porque muchas veces queremos ir más allá en lo que no conviene. Señor, pero tú le hablaste a tu siervo. Jeremías, vuélvete, conviértete nuevamente. Hazte para este lado. Regresa. Y verás que si tú comienzas a apartar como quien come pescado y saca las espinas y solo come lo bueno, entonces tú comenzarás a ser como mi boca. Serás como mi boca. Señor, ¿cómo quisiéramos ser así, Señor? Ayúdanos entonces a que podamos entresacar, Señor. A que nos tomemos ese cuidado, Señor. Porque no todas las cosas nos convienen. Porque quieren haber influencias para que sigamos siendo emocionales. Porque hay gente que ya sabe la clave, ya conoce nuestra debilidad emocional y cómo nos timan y cómo quieren aprovecharse de ella. Algunos dicen, este es buena gente, este es aguado, pero no saben la batalla quizás emocional que hay. No es que no se conozca. Señor, ayúdanos a ser como Asuero también, que tuvo ese valor, Señor, de decir hasta aquí nomás. Hay un alto, hay un hasta aquí, ya no se puede más. Señor, gracias, Padre, porque si nosotros no aprendemos de ti, Señor, ¿quién nos va a enseñar? ¿Y qué nos van a enseñar, Señor? Ayúdanos, ayúdanos, Señor, ten misericordia siempre de tu mesa, Señor, que tu palabra siempre sea sana, porque tu mesa no es despreciable, Señor. Señor, gracias, porque en toda la creación, Señor, toda la creación, Señor, te adora a ti, Señor, y te alaba a ti, Señor. Y nosotros también, Señor, levantamos nuestras manos y te decimos, Señor, ayúdanos, ayúdanos para no estar un día que nos sentimos frustrados y otro día que nos sentimos bendecidos por tu palabra y después nos sentimos solos. Señor, ayúdanos, porque son emociones, Padre, que tú no quieres para nuestra vida. Tú quieres que seamos efectivos en tu obra, Padre, y en nuestro caminar, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.